efectivamente vamos a intentar hacer algunas reflexiones sobre esta temática de la complejidad en salud. Eso que está ahí es el bandido de la película. Ese es el virus H1N1. Lo que aparece allá que dice maglutinin es el H, por eso es H, E1, 2, 3, y lo que aparece por acá en la N abajo, neuraminidasa. Ok. Pero lo que me interesa destacar es que los virus en general son seres muy primitivos, con muy poca capacidad de sobrevivir en el medio ambiente por sí mismos. Tanto que no pueden reproducirse a sí mismos. Para reproducirse tienen que seducir las células de los seres superiores en los cuales ellos se alojan, y estos seres los reproducen a ellos. Pero entonces los virus, en este caso el de influenza, terminan adecuándose, adaptándose a determinada especie. Algunos, en el caso de la virus influenza, algunos se adaptan mejor a los humanos, otros mejor a las aves, otros mejor, en general, a mamíferos, que son seres superiores, para que los reproduzcan. Pero resulta que cuando ellos seducen e infectan, ese animal o ese ser humano se defiende y genera resistencia, genera inmunidad. Por lo tanto, la posibilidad de ese virus sobrevivir en la naturaleza depende de su capacidad de burlar esos mecanismos de defensa. ¿Y cómo lo hace? Bueno, tiene una carga genética muy simple, muy pequeña. Generalmente, en este caso, es solo de ácido ribonucleico, y ustedes ven ahí que tiene solamente 7, 8 en el centro posibilidades. Él produce combinaciones de esa carga genética y entonces se disfraza, aparece como que es otro virus desde el punto de vista inmunológico, de manera que los animales o humanos a los cuales él necesita para que lo reproduzcan no lo puedan reconocer en su sistema inmunológico, hasta que vuelvan a hacer inmunidad a esa nueva característica. Como el número, como la carga genética es muy simple, es muy sencilla, a diferencia, por ejemplo, la de los seres humanos, su capacidad de cambiar es limitada. Eso generó una cierta manera de concebir cómo enfrentar esto, cómo enfrentar las epidemias de influenza. Simplemente usando los que son familiarizados con las matemáticas, haciendo teorías combinatorias, cuáles son las posibilidades de aparecer un virus con tal perfil, con tal característica. Y jugamos entonces a predecir cuál era el virus que venía y a tratar de adelantarnos produciendo vacunas para ese virus que venía. No pegamos nunca. Nunca llegamos a acertar. Y el virus nos produce periódicamente grandes pandemias. La primera conocida en el siglo XX, pero hubo, por supuesto, antes de eso, es la llamada gripe española, que se llevó a 40 millones de personas de defunciones, estimado, ¿no? Luego hubo otra, la gripe asiática del 57, tal vez algunos en el auditorio puedan recordarla, que la española fue por H1N1, una combinación parecida a la que ahora tenemos. La asiática por H2N2, unos 2 millones de personas fallecieron. Luego hubo la Hong Kong, que yo creo que sí, algunos la deben recordar, que era H3N2. Es interesante porque la española era un virus que el H1N1 es un tipo de virus que está más adaptado a los cerdos, aprende a manejarse en humanos, los H2N2 más a las aves, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pegamos? Porque en ese intento de predecir a base de modelos lineales y de teoría combinatoria, en este caso de 6 elementos, de 6 en 6, o los que tienen 8, de 8 elementos, de 8 en 8, se nos olvidó algo importante, que es un sistema abierto. Y resulta que el virus, cuando infecta a una persona o un animal, en esa persona o ese animal puede haber otro virus. Puede haber otro virus que coinciden infectando la misma célula al mismo tiempo, y entonces se van a recombinar entre los dos.
Por lo tanto, al ser un sistema abierto, el número de combinaciones teóricamente posibles es casi infinito. Es casi infinito. Por lo tanto, es impredecible. No podemos predecir cuál es el virus. ¿De qué depende? Bueno, depende de esa capacidad inicial del virus, de sus características, pero depende también en ese proceso de ir cambiando y adaptándose, ¿qué lo atrae hacia determinada? Si se encontró con un virus que es predominantemente adaptado a los cerdos, él va a ser atraído hacia ese lugar, se va a transformar en eso y va a circular predominantemente en cerdos. Un día saltará a los humanos y si encontró en el humano un virus que es predominantemente tipo aviar, puede recombinarse, etcétera, etcétera. En ese proceso de transformarse, que si fuera un sistema cerrado tendría una capacidad limitada de cambiar, al ser un sistema abierto tiene una posibilidades casi infinitas de transformarse, dependiendo de los atractores que encuentra en el camino, de quién lo atrae, hacia dónde se orienta ese proceso de mutación. Entonces, habíamos predicho que venía un virus esencialmente procedente de aves, está circulando incluso en el oriente del mundo, un virus procedente de aves, pero procede un virus más parecido a los que circulan en los cerdos. Entonces, hemos aprendido que no tenemos capacidad de predecir. Hemos perdido la capacidad de predicción. Y estamos conformándonos más con una capacidad de previsión, prever. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Montamos un sistema de vigilancia que trata de encontrar lo más rápido posible el primer caso, como si fuera un santo grial. Los epidemiólogos aprendemos eso. Desesperadamente. ¿Por qué? Porque mientras más pronto encontremos que el virus cambió, más pronto podrá haber vacuna. Y más pronto podremos empezar a trabajar para prevenir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este ejemplo? Que todos lo estamos conociendo porque lo estamos viviendo, ¿no? O sea, en realidad es un proceso donde están interactuando diferentes sistemas de distintos niveles de complejidad. Un sistema muy simple, como es un virus, la posibilidad de reproducirse, sistemas que son sistemas ecológicos donde conviven diferentes especies, sistemas económicos que hacen que seres humanos se relacionan de determinada manera, sistemas culturales que se expresan en determinada manera de responder frente a, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo sistemas de diferentes niveles de complejidad interactuando permanentemente, interactuando en un entorno que para el caso del virus lo presiona a cambiar permanentemente, a mutar, a cambiar y con circunstancias que lo atraen a cambiar de determinada manera. Estamos en un contexto de incertidumbre, de no predictibilidad. Pero también, ¿qué es lo que ocurre? Pequeños cambios genéticos, pequeños cambios que nos producen todos los años, pequeños brotes de gripe, etc. Un buen día se convierten en un cambio que produce una epidemia o una pandemia. Nunca estuvo tranquilo, siempre estuvo cambiando, porque cada vez que me infectó a mí, se fregó, porque o me muero o me curo, y si me curo, los virus ya en mí, ese no se va a poder reproducir más. Entonces, siempre está cambiando, poco, cambiando, hasta que un día uno de esos cambios, tan pequeño como cualquier otro, significa que cambia totalmente el significado epidemiológico de la interacción de ese virus con la especie humana. Produce una epidemia o produce una pandemia. Entonces estamos viendo cómo pequeños cambios, un día, aunque sigue siendo un pequeño cambio, porque es un pequeño cambio a nivel de su sistema genético que es muy simple, lo que se produce como efecto, como resultado, es un cambio de calidad. Es un cambio de calidad de un problema que era casos aislados o que era un comportamiento microepidémico, pasa a ser una enorme pandemia mundial donde ya andamos por 13,000 y pico de casos confirmados y unas 90 muertes. ¿Qué produce la pandemia? ¿Cuál es la causa entonces? En este caso el virus es la causa, pero es también la consecuencia. Ah, caray, ahí sí se nos enredó el mundo para los epidemiólogos.
Porque el virus es la causa, obviamente, un cambio genético del virus, pero el virus que hay es una consecuencia, a su vez, de cómo él participa en ese sistema complejo, en ese conjunto, porque lo cambiaron, lo obligaron a cambiar, lo forzaron a mutar y lo atrayeron hacia determinadas direcciones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del mundo de la complejidad. Ahora, ¿desde dónde estamos hablando? Yo no tengo formación académica en filosofía, tal vez es una de mis frustraciones, pero no, yo soy esencialmente, y la gente con la que yo interactúo y trabajo es generalmente gente que practica en el mundo de la salud, Y es desde allí donde nos sentimos interrogados de hasta dónde el arsenal conceptual, metodológico, técnico, de que disponen las disciplinas con las que trabajamos, es suficiente. Hasta dónde nos permite operar frente a esa demanda urgente, imperiosa, de producir resultados. Algo no está caminando bien. No está caminando bien. Primero porque, curiosamente, en un continente como el latinoamericano, que tiene el mayor crecimiento de las economías, un país como el dominicano, ahí está Ramón, si uno mira grandes periodos por 50 años, quitando los periodos de crisis, fue de los países cuya economía más creció en el mundo, y sin embargo es de los países que más pobres produce en términos de exclusión social, algo no está caminando bien y algo está haciendo que no entendemos qué es lo que está ocurriendo efectivamente con todas las problemáticas de salud y cómo se articula con los procesos más complejos de la sociedad. La impresión que tenemos es que necesitamos nuevas respuestas, pero que sobre todo necesitamos nuevas preguntas. Necesitamos desarrollar la capacidad de formularnos nuevas preguntas. Yo no tengo respuesta, pero tengo unas cuantas preguntas que me atormentan y que tengo la pretensión de transmitírselas a ustedes para que les atormenten también. Y ojalá alguno de ustedes se entusiasme por este campo de salud, porque es un campo muy desafiante. Yo lo que voy a presentar son solo cuatro. Ustedes se imaginarán que hay un mundo de discusiones en estas cosas. Voy a empezar 4 discusiones como ilustración de lo que significa esta temática en el campo de la salud, o por lo menos cómo se nos ha aparecido. Bueno, lo primero es que nosotros trabajamos con lo que llamamos el complejo salud-enfermedad. Atención, ¿no? Ya el solo nombre significa entender que encierra significados que son en sí mismos contradictorios. O sea, salud, enfermedad, etc. Y hemos vivido durante mucho tiempo de una cierta práctica de la ciencia anclada en el positivismo y anclada en lo que es la ciencia del siglo XIX, la concepción de ciencia del siglo XIX que se desarrolló posteriormente en el siglo XX. Una concepción estática de los fenómenos aislados, como estudiar partes para sumarlos y reconstruir el todo, como técnica, etc. La idea de que conocemos para dominar la naturaleza, para modificarla, para transformarla, conocer es manipular, conocer es la capacidad de manipular, conocer es legislar. Esa concepción de la ciencia, de que la ciencia pone reglas, investiga, supuestamente descubre y luego las pone como válidas universalmente. La idea de leyes universales que explican todo y que se pierde la especificidad de lo local o de determinados sistemas particulares, con muy poca consideración al tiempo como dimensión. No es que los epidemiólogos aprendemos a trabajar con la variable tiempo, pero es una variable de tiempo descontextualizada. O sea, el tiempo son días. El tiempo no son los periodos en los cuales ocurren procesos de cambio, sino son días, son cronológicos, es tiempo cronológico, no es un tiempo enriquecido. Esta idea de que la materia tiene historia, que es una idea muy rica en Piaget,
Es una idea que no ha entrado mucho en el mundo de nuestra epidemiología. La idea de no contradicción, nos fregamos porque el virus es la causa y a su vez el efecto. Eso es contradictorio, o sea, no. La idea de lógica formal no acepta la contradicción. La idea de reducir el todo a partes para estudiarlo, que viene de la química tradicional, del análisis, bueno, ese modelo de ciencia, donde el orden es el rey, el orden, no tolera el desorden, no tolera la posibilidad de que se cambien los parámetros básicos, porque si se cambian los parámetros básicos, no tenemos capacidad de predecir, porque el modelo es la experimentación. Y al hacer experimentación, lo primero que hacemos es fijar los parámetros para que nuestra hipótesis pueda ser o no aceptada o rechazada. La idea de que el sujeto, el objeto que estudiamos, está aislado del medio, descontextualizado. El paciente o la persona es una persona, aislado del mundo en el cual vive. La enfermedad está aislada de la persona. Y la célula enferma está aislada del organismo, o sea, y así sucesivamente. Bueno, la idea de que lo que no se puede medir no existe. Solo existe lo que podemos medir, que por cierto es una idea absoluta, de un nivel de prepotencia insoportable, pero eso fue lo que aprendimos, a hacer, ¿no? La idea de que toda la discusión sobre lo que es ser, sobre lo que es existir, queda sustituido por un modelo formal matemático. Ahí Ramón va a saltar, pero ya te escuché una vez decir que las matemáticas no necesariamente son formales. Bueno, y una idea, la idea de objetividad. La idea de que lo subjetivo molesta a la práctica científica. Eso no es científico, eso es subjetivo. Por lo tanto, lo científico es lo que es objetivo. Bueno, esas cosas de que el sujeto que conoce es externo al objeto sobre el cual trabaja, etcétera, etcétera. Es decir, la ciencia clásica se asume como que su rol es reflejar una determinada realidad. Es una especie de reflejo, de espejo de la realidad, espejo sin intereses, sin cultura, sin tiempo, es una absolutamente inocuo. Dice Morán en uno de sus trabajos que la ciencia clásica se asume como un reflejo de la complejidad, mientras que la ciencia contemporánea dialoga con la realidad. Dialoga, aprende, actúa, se modifica, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se ha venido produciendo un proceso, una especie de insurgencia en el mundo de la salud, una especie de insurgencia de nuevas maneras de pensar y repensar la problemática de salud. Pero los procesos de avance del conocimiento científico, no solo en salud, y estas son ideas de Piaget, ese es Piaget, esa es la estatua de Piaget en Suiza. Los conocimientos científicos no avanzan como si fueran, este ejemplo que estoy usando ahora es de él, como una horda de bárbaros que vienen y destruyen el Imperio Romano y sobre las cenizas de lo que se conocía vuelven a construir otra ciencia que no tiene nada que ver con lo que había. Definitivamente no es así como avanzamos. Tampoco avanzamos como las rocas sedimentarias, que hay una capa y sobre esa capa de conocimiento le ponemos otra y otra y otra y otra y otra y otra y siempre tenemos como crecen los ministerios, que nunca se cierra una oficina, o sea, se abre otra y otra y cuando venimos a ver hay 10 oficinas que hacen lo mismo, ¿no? Depende de la que está de moda en ese momento lleva el liderazgo. Bueno, tampoco es así como crece el conocimiento. Piaget acumula la idea de embriogénesis de la ciencia. La ciencia crece como crecen los embriones. Es decir, acumulan cantidad y un buen día eso produce un cambio de calidad. Ese cambio de calidad es lo que Kuhn llamó cambio de paradigma. O sea, es un cambio, ¿qué es un cambio? Ese cambio de calidad, una manera distinta de ver las cosas. Que explica mejor, nos da más fortalezas para entender lo que está ocurriendo y para operar sobre la realidad. Pero
ha habido distintas fuentes desde las cuales se ha embatido contra esa ciencia tradicional. No todas han derivado, como el virus de la influenza, no todas han sido atraídas hacia el campo del pensamiento de la complejidad, digamos. Una de ellas, que es la que predomina aún hoy en el campo de la epidemiología, yo prefiero llamar que es una especie de neoempiricismo, que tiene como base teórica, filosófica, epistemológica, el pensamiento de Kuhn sobre de Popper sobre el falsacionismo, que en esencia, para nosotros al menos en el campo de la epidemiología, lo que dice es: nunca vamos a poder estar seguros de que encontramos algo que es verdadero. Lo único que podemos afirmar es que no hemos podido demostrar que es falso. Suena bonito, ¿no? Pero eso tiene consecuencias importantes. Entonces, lo fundamental es el diseño. Porque dependiendo del diseño, que tenga una buena validez interna, es reproductible, otro lo puede hacer, y mientras más grupos o oportunidades intenten demostrar que es verdadero la afirmación hipotética, la hipótesis, y no la pueden negar, entonces va cogiendo más fuerza. Esa es una validación, entre comillas, basada en la empiria, basada en la experiencia. Pero eso tiene un problema. Entonces el modelo de la ciencia es la experimentación. El modelo y el método esencialmente es el método hipotético deductivo. O sea, y si el modelo es la experimentación, entonces tenemos que estudiar las cosas en circunstancias que se parezcan a la experimentación. Porque si no, nuestro método no tiene esa capacidad, esa potencia. Y eso en el campo de la salud, de la investigación en salud, se traduce, estoy viendo lo que son epidemiólogos, en los famosos confounding, factores de confusión. ¿Qué son los factores de confusión? Todo aquello que mete ruido a las condiciones que nosotros establecimos iniciales para montar nuestro modelo experimentalista, y que mete ruido, que puede ser una explicación distinta a la que nosotros estamos planteando. Resulta que los confounding son la vida real, son la vida cotidiana. Y por lo tanto, mientras más confounding uno controle, más está trabajando con gente que no se parece en nada a la gente real. O sea, a la gente como vive en su vida cotidiana, en su mundo, en su familia, etcétera, etcétera. Y terminamos con diseños que tienen una extraordinaria validez interna, pero que externamente no sirven para nada. Entonces estamos asistiendo a un momento, a un mundo en los últimos 30, 40 años en los cuales nunca la humanidad produjo tantos conocimientos sobre salud en el campo de epidemiología sobre todo, cientos de revistas, algunas más prestigiosas que otras, pero nunca en la historia de la humanidad sirvieron para tan poco. Esto no lo digo yo, eso lo dice Mervyn Saucer, que fue de la Universidad de Columbia, que fue el editor jefe del Journal of American Journal of Public Health, American Journal of Public Health, la revista americana de salud pública. O sea que tenemos un modelo de producir conocimientos que es muy bueno para escribir documentos científicos, publicarlos en la revista, pero muy poco para transformar y operar sobre la realidad, cuando se suponía que el modelo de ciencia que aprendimos lo que quería darnos era cada vez más herramientas para transformar la realidad, cada vez nos da menos. Pero además cada vez es un modelo que cada vez está más prisionero de lo que han llamado el complejo médico industrial. ¿Qué es lo que se investiga? Lo que se financia. Porque cada vez cuesta más dinero hacer esa investigación. ¿Y quién lo financia? Los que tienen el dinero. ¿Y quiénes son los que tienen el dinero en salud? La industria farmacéutica y la industria que produce tecnología. Entonces, cada vez más
la investigación y la producción científica está menos preocupada por lo que pasa en la gente y cada vez más preocupada por validar aquello que contribuya a que se pueda demostrar si es útil o no determinada técnica o determinado medicamento o determinada herramienta. Por lo tanto, cada vez tiene menos utilidad para tomar decisiones sobre la vida de la gente, sobre las políticas. Esos son los límites de la tecnociencia. Esa es la crítica que ha hecho la Escuela de Frankfurt en sus diferentes estadios sobre esa forma de hacer ciencia y de razonar, donde los medios terminan sustituyendo a los fines. Y no voy a abundar en esta parte porque no me interesa, pero sé que hay gente familiarizada con estas cosas aquí, y que esa es una línea que ha ido evolucionando de embate contra esa manera de hacer ciencia que le da, se dedica a criticar lo que es la forma de razonar, la forma de mirar cómo producir conocimiento y cómo hacer ciencia. Bueno, pero otra de las maneras de embatir contra esa forma de hacer ciencia deviene del pensamiento de la complejidad. Es otra de las maneras. No es neoempiricista, es otra. No son las únicas, hay más. Por lo menos en salud hay más. ¿Qué es eso, el pensamiento complejo? Yo, como no soy muy fuerte en esta cosa, eché mano a Morán. Morán, en un artículo, describe qué es lo que para él es el pensamiento de complejidad. Y señala una serie de principios que definen, digamos, ese campo. Primero, la idea del mundo, la realidad organizada sistémicamente. O sea, el mundo no está desordenado. La naturaleza y la sociedad no son anárquicas. O sea, existen en una estructura organizativa que son sistemas. Con lo cual se echa mano a las ideas de Gell-Mann sobre los sistemas complejos y adaptativos, que ha enriquecido mucho metodológicamente la posibilidad de operar desde esa perspectiva. Segunda idea, eso de hologramático lo tomé de un artículo de Cuba. Es una expresión un poco difícil, pero la idea es que las partes están en el todo y el todo está en las partes. O sea, la idea es que cada parte es a su vez un microcosmo, es un sistema que en su componente expresa el conjunto del sistema, pero él a su vez es parte de un sistema mayor. Eso tiene que ver con el tema de las funciones y con el tema de las reglas, ¿no? O sea, cómo se articula cada parte con el todo, si cada parte es un sistema, y la potencialidad de ser miembro de ese sistema ya está en sí en el proceso genético que dio origen a ese sistema menor, etcétera, etcétera. La idea de retroactividad, que las causas son efectos y los efectos son causas. ¿Depende de qué? Depende de dónde los estamos mirando. Como Einstein decía, depende de cuál estación del tren estás mirando. Y tú vas a decir que se está alejando, o vas a decir que se está acercando, o vas a decir que va más rápido, o vas a decir que va más lento. La idea de autonomía y dependencia ante el entorno, es decir, son sistemas abiertos. No podemos aislarlos, estudiarlos cerrados, pero al mismo tiempo tienen una forma de operar que delimitan. Esa estructura tiene una forma de operar y de funcionar que es lo que le da coherencia como sistema, pero es abierto, está expuesto a la influencia del conjunto de los otros sistemas de los que forma parte. La idea de diálogo, el pensamiento complejo incorpora la idea de lo conflictivo, de lo antagónico, no evade, no rechaza la idea de contradicción. La idea de reintroducción del sujeto es el tema de la incertidumbre, ¿no? O sea, si yo tengo seguridad de predecir, para mí el mundo que me rodea es predecible, no me interroga, yo no tengo que reinsertarme, reubicarme en ese mundo, lo puedo mirar desde afuera. Morán está vivo, para los que no lo conocen. Bueno, yo quisiera discutir ahora más rápidamente. Una es, ¿podemos hablar de unas ciencias de la salud? La otra es, ¿y entonces qué es salud? ¿Qué es enfermedad desde esta perspectiva? ¿Qué implica eso desde el punto de vista metodológico? Y finalmente una duda
¿será que nos estamos acercando a un cambio de paradigma en el mundo de las ciencias de la salud? Vamos a ver esas 4 cosas un poco más rápido ahora. Mira, el mundo de la salud en el que nos formamos los que trabajamos en eso ha estado siempre atravesado por los conflictos entre Igeia y Panacea. O sea, Igeia es la diosa clásica de la salud y Panacea de la enfermedad, o sea, de curar la enfermedad. Entonces, el conflicto entre curar la enfermedad y proteger la salud es un conflicto que ha estado permanentemente inserto en el mundo de las disciplinas de la salud, ¿no? Es decir, el conflicto entre curar y preservar. Nuestro objeto de trabajo es un objeto complejo. Salud, enfermedad, atención, etcétera. No es un objeto... ya él en sí mismo nos demanda mucha complejidad. Después, las disciplinas que operamos en ese campo somos disciplinas que nos parecemos más a lo que ahora se llama espacios transdisciplinarios que disciplinas propiamente científicas en el sentido tradicional, como, qué sé yo, como es la física o la matemática o la química. La epidemiología, por ejemplo, que trabaja con los fenómenos de salud a nivel de poblaciones. Si usted es epidemiólogo, tiene que vivir y beber de la biología, de la ecología, de la antropología, de la genética, de la economía. Por eso de los epidemiólogos, yo soy epidemiólogo, se nos burlan, porque dicen que sabemos poco de mucho. Ok. La clínica también, los que curan, o sea, también. La clínica es una ciencia, antes decíamos una ciencia sinóptica. En realidad es mucho más un campo transdisciplinar, donde confluyen muchas diferentes formas de producir conocimiento y en un acto determinado se juntan para producir el diagnóstico o para producir una conducta terapéutica. Pero cumplido el acto, los procesos vuelven a ser absolutamente no subordinados uno del otro, ni del acto mismo en el cual participa. Y no se diga todo lo que tiene que ver con la administración y gestión de los recursos de la sociedad para producir servicios, para producir bienes y servicios en el campo de la salud. El otro tema que es complicado, ahora digo complicado, no complejo, es que las disciplinas del campo de la salud históricamente, por lo menos desde que se puede rastrear en la humanidad, han tenido un doble rol, un doble papel. Por un lado, un papel, digamos, funcional, o sea, tienen que curar o tienen que proteger a la gente para que no se enferme. Eso, hoy en día se llama promoción de salud, prevención, atención, recuperación, etc. Pero por el otro lado, siempre han tenido un rol normativo, es decir, una autoridad, una capacidad de valorar lo que es correcto y lo que es incorrecto, que le deviene, por un lado, de lo que son sus funciones, pero por el otro lado, de cómo se articulan sus conocimientos con el funcionamiento general de la sociedad. Entonces hay una especie de batalla ontológica en el campo de la salud, donde dependiendo de la corriente a la cual la gente adhiere, es más naturalista, una mirada más biologista, más biológica. Salud es una especie de ser, de estado, o es más vinculada a lo sociológico, a la ciencia sociológica, cuyo énfasis entonces es en la salud como valor, ¿sí? Como que tiene un contenido de valorativo, o más recientemente están todas las corrientes constructivistas o deconstructivistas, donde lo fundamental es la salud como significado. ¿Cuál es el significado de los elementos que están involucrados en el tema de la salud? Pero esto sigue. Esas contradicciones han sido extraordinariamente enriquecedoras en el campo de la salud. Y a menos que uno se vuelva sordo y ciego y se ponga ojera y se dedique a mirar el pedacito en el que vive o del cual vive, es muy difícil que no se dé cuenta de que queriéndolo o no, sabiéndolo o no, está optando
por un poco más, un poco menos, por algunas de esas formas de mirar y de entender el campo de la salud. Lo que quiero destacar es que el campo es en sí mismo complejo. O sea, hay una complejidad que deviene de las propias características del campo en el cual trabajamos, porque confluyen fenómenos a diferentes niveles. O sea, la salud, si nosotros tomamos un examen de laboratorio y vemos un parámetro que está, cualquiera lo hace porque ahora hasta ponen los valores normales y uno ve si está por arriba o por debajo, uno determina si eso está fuera de lo que se esperaba para una persona normal o no. Es un nivel micro de la cosa, ¿no? Hasta una persona o hasta un grupo, las diferencias entre grupos sociales, las diferencias entre territorios, las diferencias entre países. Es un fenómeno donde uno encuentra, es un espacio donde uno encuentra fenómenos que se expresan en distintos niveles de complejidad de la realidad. Después, lo que señalé antes es una especie de síntesis utilitaria de diversas disciplinas, pero también hay una fuente de complejidad que es hasta dónde avanzamos o esperamos nuestro nivel explicativo. Porque podemos conformarnos con manejar los fenómenos. Y entonces, nivel explicativo inmediato. Eso es típico, por ejemplo, en el campo de la epidemiología, explicar los fenómenos por la interacción agente-huésped-ambiente. El famoso triángulo epidemiológico, ¿no? Eso es, claro que es un nivel de explicación, pero es un nivel de explicación insuficiente para algunos procesos, para algunos fenómenos. Hay fenómenos que se nos van a parecer que no tenemos manera de comprenderlos con ese nivel de explicación. Otro nivel de explicación pueden ser los procesos mediadores, cómo vive la gente, cómo es el agua, cómo es la vivienda, en qué trabaja. Otro nivel de explicación son las grandes determinaciones en última instancia, cómo es la sociedad, cómo es el clima, en qué lugar nos tocó, vivimos en el Ártico, vivimos en el Trópico, que son determinantes en última instancia. Entonces, esas son fuentes de complejidad, porque cuando miramos un fenómeno de salud, eso está todo junto ahí. Todo está metido ahí. Y habrá cosas que podemos tratar de explicar con un determinado nivel explicativo, pero inmediatamente nos vamos a encontrar que aparecen otros fenómenos que nos obligan a ir avanzando en el nivel de profundidad. Pero también resulta que es un campo lleno de intereses. Y el que tenga duda, estudie la reforma de seguridad social en el país. Es un campo atravesado de intereses, porque es un campo, primero porque es un campo donde se mueve mucho dinero. O sea, no cabe ninguna duda que la industria farmacéutica es una de las industrias más poderosas en el mundo, como lo es la tecnomédica. Pero después están las alianzas. O sea, contemporáneamente también es un campo de interés, por ejemplo, el capital financiero. Por supuesto, es un campo de interés de los ciudadanos, de los trabajadores, de los campesinos, etcétera, etcétera. Y todo eso está ahí cuando vamos a estudiar un fenómeno de salud. Y a ese fenómeno de salud nos aproximamos, si hacemos ciencia tradicional, con esas herramientas tan empobrecidas como las que señalé al principio. Nuestra capacidad explicativa es mínima y lo que terminamos haciendo como disciplinas científicas del campo de la salud en realidad es tecnología. Tecnología que tiene muy poca capacidad para comprender, pero aprendimos a operar de determinada manera y lo hacemos. ¿No funcionó? Ah, caray, la realidad está equivocada. Okay. Entonces es un campo complejo. ¿Por qué es tan complejo? Primero porque trabajamos con procesos. Todo lo que ocurre en salud, en enfermedad, no es estático. Está permanentemente en movimiento, como el virus, que está permanentemente modificándose, cambiando. Pero sobre todo porque trabajamos con fenómenos que son humanos. Y los seres humanos no somos seres exclusivamente biológicos, no somos seres exclusivamente económicos, somos seres insertos en sistemas que son complejos. Bueno, ¿y eso cómo ha aparecido toda esa discusión en nuestro mundo? Voy a ilustrar. La conclusión que para mí tomo, no sé si ustedes la toman, es que sí hay un campo que podemos llamar de ciencias o de disciplinas de la salud, pero que es un campo que no está definido por la disciplina que lo estudia. La realidad no se puede apotrerar. Esto es lo mío, porque soy epidemiólogo, esto es lo mío, porque soy clínico, esto es lo mío, porque soy gastroenterólogo. No es así el mundo real. Es un campo que cada vez
demanda y se parece más a un campo que está exigiendo un abordaje de tipo transdisciplinario. Y hemos ido acercándonos, pero como les digo, todavía tenemos más preguntas que respuestas. Es un campo que, como decía Kangelheim, incluye elementos de carácter normativo, lo que yo llamaba funcional anteriormente, pero lo que me interesa ahora es que incluye muchos elementos de carácter valorativo. ¿Y quién define qué es enfermo, qué es normal y qué es patológico? ¿Lo define el médico? ¿O la sociedad define al médico que tiene capacidad de decir que normal es determinada cosa y patológico es otra? O las dos cosas. ¿Por qué los médicos africanos no funcionaron bien en sociedades como la nuestra? Los cubanos, excelentes médicos en su país. Y en muchas oportunidades les ocurre cuando se insertan en otro sistema de salud diferente que empiezan a tropezar con dificultades porque están en otro sistema, en otra manera de operar. Bueno, esta discusión sobre qué es normal y qué es patológico, quién lo define, es una discusión central, o por lo menos fue central por más de 50 años en el mundo, en el campo de las disciplinas de la salud. Kangelheim, que es acuñó una hermosa metáfora en una discusión muy complicada, muy compleja. Kangelheim es una figura paradigmática para quienes trabajamos en el campo de la salud. Salud es un modo de andar la vida, pero no es el único. Lo normal, lo patológico, son modos de andar la vida, que no necesariamente se excluyen. Lo opuesto a salud no es enfermedad, es lo opuesto, pero no es excluyente. ¿Quiénes son los que no se enferman? Los que no han nacido o los que ya se murieron. Nadie que esté vivo está vivo sin tener alguna manifestación patológica, aunque sea caspa tiene, o una caries. Por lo tanto, salud no puede ser la ausencia de patología. Hay algo más complejo que eso, que es cómo es que anda la vida de esa persona, de esa familia, de esa comunidad, en ese sistema del cual él forma parte. Esto lo traigo, la primera vez que yo tuve contacto con esta idea fue a través del pensamiento de Herbert Simon, que no tiene nada que ver con salud, nada que ver. Fue premio Nobel de Economía y era esencialmente un hombre que trabajaba en administración, en organización de empresas, etcétera, etcétera. Pero él trabajó mucho el tema de la arquitectura de la complejidad en su época. Y incorporó mucho todas estas ideas de sistemas complejos, adaptativos o sistemas abiertos. Él usaba la expresión cuasi estructurados, era la expresión que él utilizaba. Pero en el fondo de todo eso está la idea de que hay estructuras jerárquicas, de que hay sistemas que son parte de otros sistemas mayores y esos a su vez son parte de otro sistema y los otros, y estos que queremos que son los más chiquitos, cuando nos acercamos resulta que también están compuestos por otros sistemas y así sucesivamente. Y uno podría imaginar, por ejemplo, una estructura jerárquica, es decir, por ejemplo, los átomos son parte de las moléculas son parte de las células son parte de los sistemas de un ser vivo, los sistemas de un ser vivo son parte de las personas son parte de comunidades, las comunidades son parte de un país, el país es parte de un planeta, el planeta es parte del sistema solar, el sistema solar es parte de una galaxia, y así infinitamente hacia arriba e infinitamente hacia abajo. Y todos esos componentes interactúan entre sí en su nivel. Y este es el gran aporte del pensamiento de Herbert Simon. Todos interactúan, pero hay niveles de interacción. Y por lo tanto, nosotros podemos aprovechar esa realidad. Estoy buscando porque él le tenía un nombre muy hermoso a eso. Racionalidad limitada. ¿Por qué? Porque los conocimientos siempre se mueven en una superficialidad profunda, decía él. ¿A qué se refiere eso? A que en cualquier lugar que entremos, estamos entrando en un nivel de organización de la realidad que si miramos bien, vamos a tener
una complejidad enorme hacia abajo, una complejidad enorme hacia arriba, pero nosotros, que somos humanos, limitados, la cortamos para estudiarla en determinado marco. Claro, la podemos cortar matándola, que es lo que hace el empiricismo, o la podemos cortar respetando la morfogénesis de esos sistemas, en cuyo caso vamos a poder encontrar representados en el nivel donde estamos estudiando todo lo que ocurre en los sistemas de menor complejidad y todo lo que ocurre en los sistemas de mayor complejidad. No voy a insistir mucho más en esto, eso tiene una enorme potencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El que una madre lleve a vacunar a su hijo el día que la gente de salud pública, que aquí hay por cierto, decidió que tenía que llevarlo a vacunar, ustedes pueden estar seguros que algo tiene que ver con cómo están las explosiones solares. O sea, algo tiene que ver. A lo mejor tiene que ver con que ese día llueve, entonces no lo puede llevar. Pero seguro que tiene mucho más que ver con las relaciones de afectividad que se dan entre la madre y el niño y con la percepción que ella tiene de que esa es una oportunidad para su hijo, para su niño. Entonces la idea de que las interacciones son de diferente intensidad y de diferente frecuencia y que aquellas que son de alta frecuencia, alta intensidad, determinan los pequeños cambios inmediatos, mientras que las que son de baja intensidad y de baja frecuencia determinan los grandes saltos que se dan, que reorganizan el sistema. Es una idea que nace en el pensamiento de Herbert Simon de esta cosa. Pero eso nos lleva a una idea de la vieja escuela alemana, que es el tema de la recaída en la inmediatez. Eso tiene un nombre muy feo en alemán. No, Aufenburg, algo así. ¿Qué es eso? Que los sistemas, tal como se van organizando morfogenéticamente, en cada nivel de organización emergen cualidades que no estaban en el otro más que en potencia, en un nivel inferior. Emergen cualidades. Pero una vez que emergen esas características, aparece como si siempre hubieran estado ahí. Como si fueran lo inmediato, lo obvio, lo transparente. Por lo tanto, perdemos la historia. O sea, ¿de dónde? ¿Cómo fue que se llegó a eso? Eso es la recaída en la inmediatez. O sea, la única posibilidad de conocer un objeto tan complejo como el nuestro es tener la capacidad de recuperar las posibilidades de reconstruir su morfogénesis para evitar esa recaída en la inmediatez. Bueno, voy a ir más. Ese es Herbert Simon. Para nosotros todo esto tiene extraordinarias implicaciones en el tema de la causa. Y tocarle la causa a nosotros los epidemiólogos es como nombrarnos la mamá. O sea, eso para nosotros es sagrado, porque si no hay una causa, ¿qué hacemos? O sea, porque nuestro trabajo es indagar la causa y controlar la causa. Ok, nos fregamos, porque no hay causa, no hay monocausalidad, no hay una causa que explique esto. La explicación ya no es causal, la explicación tiene que ver más epigenética, tiene que ver con la forma como se organiza esos sistemas, cómo son, cuál es su estructura, cómo son las interacciones y cómo fue que surgieron, porque es allí donde está la explicación de por qué son de esa manera, por qué son así, por qué en México se moría más gente que en Estados Unidos por la misma epidemia de gripe, por qué son de esa manera. Entonces, y también tiene la potencia de que nos permite recuperar el tiempo. Pero ya no es tiempo en el sentido cronológico, en el sentido de día, sino el tiempo, la dinámica temporal en la cual se organizan los sistemas en los cuales ocurren los fenómenos que estamos estudiando. Que es una idea que Prigogine trabajó, la flecha del tiempo, trabajó con mucha fuerza, Prigogine. Pero yo les traje algo que es mucho más terrestre. Mucho más pedestre, sobre todo para los que somos del campo de la salud, que veo unos cuantos. Resulta que a la OMS se le ha ocurrido decir ahora que las inequidades sociales en salud son el problema principal de salud de la humanidad actual. Y que resolver esos problemas de inequidad social en salud implica modificar los determinantes de esas inequidades sociales. Y además dice que esos determinantes están en diferentes niveles de complejidad. Es una especie de cebolla, lo que ellos pintan. No voy a reconstruirlo, porque no se trata ahora de...
Pero verdad que suena parecido en algunas cosas a algunos de lo que hemos estado hablando y reflexionando. Yo no sé si los amigos de la OMS, de la Comisión de Determinantes Sociales, son cultores del pensamiento de la complejidad, pero séanlo o no, evidentemente se tropezaron con el mismo problema. Y empezaron a buscar las mismas preguntas, a plantearse las mismas preguntas y a buscar nuevas soluciones. La solución no está solo en atender al enfermo que llega, la solución está en transformar los determinantes, y esos determinantes están en el sistema del cual forman parte esas personas, esas familias, y a su vez esos sistemas tienen distintos niveles de complejidad y por lo tanto de interacción con el fenómeno que estamos estudiando. Pero se le ha ocurrido otra cosa, otra travesura peor a la OMS. La OMS dice, ha hecho un llamado, ahora está un poco opacado porque la influenza ha desviado la atención para otro lado, pero hizo un llamado a que en una generación se resolvieran las desigualdades en salud. ¿Qué es lo que está diciendo? Es posible. Obviamente no está esperando que es verdad que todos los países van a resolver las desigualdades. Lo que está diciendo es que es posible. Es posible, se puede. ¿Y cómo se puede? Asumiendo esos sistemas complejos y actuando sobre los determinantes en distintos niveles de complejidad del sistema. Bueno, eso tiene implicaciones increíbles para nosotros, los que trabajamos en salud. Obliga a superar el empiricismo, definitivamente. Se fregaron los popperianos. Eso de que la falsación es la base de la investigación y que el modelo hipotético deductivo de la ciencia es el modelo predominante. Empieza a recuperarse otras cosas, como la de la tesis de Peirce sobre la abducción como forma de conocer, en fin, empiezan a aparecer. Y empieza a revalorizarse la manera que gente como Piaget entendía la epistemología, que es una epistemología más genética, más constructivista. Se recupera la dialéctica, renació la dialéctica como método de abordar y comprender mejor el mundo que nos rodea. Se recupera lo subjetivo. Resulta que lo subjetivo no es lo opuesto al conocimiento, no, es el conocimiento. No hay manera de conocer si no es tiñendo con la forma como nosotros entendemos y miramos al mundo. No existe la objetividad en el campo de la ciencia. Y lo más importante, los objetos de estudio cada vez más aparecen como objetos de abordaje transdisciplinario. Se levantan las cercas de los potreros y lo que vemos en la sabana son fenómenos, problemas, que para abordarlos necesitamos, requerimos, demandamos los aportes de muchos conocimientos que son producidos en diferentes circunstancias. Se recupera la lógica de los conjuntos. El todo no es la suma de las partes. El todo es la interacción entre las partes en determinadas circunstancias. Se revaloriza lo colectivo. Ya no es solo lo individual. Ahí, para los que son epidemiólogos, aparece metodológicamente con el tema de lo ecológico, lo de multinivel, etcétera, todas las técnicas que aparecen de ese tipo. Se valora la diversidad y la variación, no lo estático. Los promedios no interesan mucho. Interesa más cómo es de diverso alrededor de ese promedio, el fenómeno que ocurre, que estamos estudiando. El tema de muestra cambia. Ya no solo es suficiente el tema de la representatividad estadística, porque el criterio de validación no es solo el P. Pasa a ser fundamental el tema de la representatividad cualitativa, de que eso que estamos estudiando realmente es representativo de lo que se supone que nosotros queremos saber. Y entonces vuelve a aparecer una vieja tesis de la biología más tradicional de que no trabajamos con muestras sino con especímenes. ¿Y qué es un espécimen? Uno o unos que son parte de ese todo y que son típicos de determinada característica. Un perro es un perro. Y a lo mejor no sabemos definir el perro, pero cuando lo vemos sabemos que es un perro. Y no lo confundimos con un gato. O sea, eso es la idea de tipificación, de espécimen. Pero lo más importante, ya no hay predicción. Tenemos que prever, capacidad de prever. A lo mejor sí, en algunos casos se puede predecir, pero ya no nos interesa. O sea, y lo más importante, recuperamos el compromiso con la vida.
Ya nuestro compromiso no es solo con la industria farmacéutica que nos financia las investigaciones, lo que nos interesa es qué está pasando con la salud de la gente, qué está pasando en la población, cómo podemos preservar la humanidad, cómo podemos preservar la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿nos estamos acercando a un cambio de paradigma? No sé. Yo digo, tengo esa pregunta. Tengo la impresión de que hay cosas que están ocurriendo. Morán también dice, no, Morán no, este es Boaventura de Sousa Santos, dice la modernidad fue un paradigma local, europeo, que se generalizó exitosamente en el mundo, que no tiene mucho que ver con la cultura nuestra, pero fue muy exitoso. Bueno, no sé si si nos estamos acercando, pero están pasando cosas, y mejor es que abramos los ojos a eso que está pasando en el campo de la salud. La tesis de Boaventura es que estamos en un periodo de cambio de paradigma. De Boaventura de Sousa Santos, un portugués sociólogo que vive en Brasil. Su tesis es que la revolución moderna insurgió y se hizo predominante en nombre de la liberación de la humanidad, de la liberación de la esclavitud que significaba determinadas religiones o determinados modelos de Estado, etcétera, y por lo tanto era articulada la idea del hombre ciudadano como persona libre. Entonces, muy vinculada a esa idea de libertad y de autonomía, pero también, como dijimos, a la idea de regulación, a la idea de norma, lo que se puede, lo que no se puede, lo que sí, lo que no. La tesis de él es que en esa forma de hacer ciencia terminó predominando lo segundo. Y terminó predominando lo segundo porque es lo que era funcional a la forma de organizarse las sociedades donde vivimos, pues donde se ha desarrollado. ¿Por qué sigue predominando el paradigma tradicional si lo encontramos tantas limitaciones? Si ya no responde más a las necesidades de las poblaciones, ¿por qué sigue siendo predominante? La hipótesis que yo asumo es porque está articulado el complejo médico-industrial, porque es necesario para que el complejo médico-industrial se siga reproduciendo y continúe siendo predominante en los procesos de decisión en el campo de la salud. ¿Y cómo se reproduce esa forma tradicional de hacer ciencia? Lo reproducimos nosotros, lo reproducimos en la academia, lo reproducimos en nuestra práctica. Lo reproducimos con nuestra flojera intelectual, de asumir como eterno y como universalmente válido lo que aprendimos, sin desarrollar capacidad de criticarlo. Y se reproduce por la comunidad científica. Vaya a publicar un trabajo que critique esto. Los peer review no se lo aceptan, eso no es ciencia. En determinadas revistas, por supuesto, hay otras revistas que sí. En cambio, haga un trabajito donde pone 5 personas aquí con 5 personas aquí, que le puse a esta, le puse un gramito más de esto, y a esta no le puse el gramito más, y cuando lo saca, 50 revistas. Lo puede mandar y las 50 se lo van a aprobar, siempre que el diseño sea un diseño que permita saber que el P es tanto. Okay. Entonces, son asociaciones perversas, donde se conjuga el financiamiento con el prestigio y con los mecanismos de legitimación de determinada forma de conocimiento. Para que hubiera un cambio de paradigma, tendría que aparecer una especie de teoría general sobre el campo de la salud, que no existe, no la hay. Este compañero, Almeida, Naumar de Almeida Silva, que está vivo, rector de la Universidad Federal de Bahía, un médico psiquiatra, epidemiólogo extraordinario, se ha dedicado a trabajar mucho este tema de la complejidad y salud y a explorar si es posible o no construir una teoría general sobre el campo de la salud, enfermedad, atención. Yo creo que él tiene también más preguntas que respuestas, pero son preguntas realmente desafiantes, interesantísimas. El tema en América Latina aportó al mundo lo que se llama la epidemiología crítica. No ahora, en los años 70 para acá, por la realidad en la que vivimos. Hoy, el movimiento de epidemiología crítica se acerca cada vez más al pensamiento de la complejidad. Y empiezan a aparecer cosas. O sea, Juan Zamaja, que ya murió desafortunadamente, y lo estoy nombrando para rendir un pequeño homenaje a su persona, yo le debo mucho a él.
trabajó epistemología de la salud. Y parte de su producción intelectual fuerte fue alrededor de, ¿hay o no un campo de la salud? ¿Y cuál es el tipo de epistemología que podemos usar para aplicar? Y sembró una cantidad de debates desde esa perspectiva. Empiezan a aparecer ejemplos de estudios de epidemias que aplican cosas extrañísimas para nosotros los epidemiólogos clásicos. Por ejemplo, Stewart hizo un estudio de epidemia usando algo que él llama espectro de potencia. Eso ni es un virus, ni una bacteria, ni un protozoo. O sea, y usó esa metodología, que yo no sé exactamente qué, no la conozco, para identificar atractores de la epidemia. Supongamos que sigamos el ejemplo que yo puse al principio, un poco para desafiarlo y para llamarle la atención. Ese tipo de abordaje busca identificar cuáles son los atractores que hacen que en una determinada circunstancia esos cambios menores que se van dando impliquen, siendo un cambio menor, impliquen un cambio de calidad en la situación de salud. Schaffner ha trabajado también con modelos que ya no son lineales, que ya son modelos más complejos, trabajando a partir de atractores, enfermedades que fueron epidémicas antes de que hubiera vacunas. Este señor Patiño, que es interesante, es un hondureño, cirujano, oncólogo, que fue presidente por casi 10 años de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía, o sea, no es ningún tonto, ni es un epidemiólogo eso como uno. Este señor que trabaja con cáncer es un cultor del pensamiento de la complejidad y ha desarrollado una cierta manera de entender los fenómenos del cáncer que le están guiando en su proceso de investigación y anda invitando gente a que se suma a estudiar la idea de que el cáncer es en realidad una especie de sistema disipatorio que consume mucha energía porque se reproduce aceleradamente. Pero nosotros células cancerosas producimos todos los días en nuestro organismo, todos los días. Cualquiera de nosotros produce miles de células cancerosas. ¿Y por qué no tenemos cáncer? Porque esos pequeños cambios no tienen la capacidad de alterar el conjunto del sistema. El sistema, a través de homeostasis, homeorresis, persiste las reglas más generales del sistema predominante. Pero un buen día, uno de esos pequeños cambios hace que ya las reglas del sistema no se le apliquen. Y consume tal cantidad de energía porque se reproduce muy aceleradamente que la hipótesis de este señor de trabajo es lo que hay que encontrar es una manera de enfriar ese sistema disipativo. Enfriar, entre comillas. O sea, llevarlo a una situación en la cual, digamos, no cambie. Y al no cambiar, eso es por definición, los sistemas disipativos están muertos. O sea, vuelven a dejar de ser un sistema que tiene capacidad de predominar sobre el otro. Interesante, no sé si eso va a llevar a algo o no, pero algo está ocurriendo. En la Universidad de McGill, donde mi hija se acaba de graduar, por cierto. Pero no en esto. Ellos tienen un centro, no una persona, un centro. Existe en la Universidad de McGill, que está dedicado a aplicar el tema de las dinámicas no lineales en fisiología, en medicina, aplicando sistemas de distintos tipos, matemáticos, y modelos neurales, etcétera, para tratar de encontrar una mayor comprensión de fenómenos tan vulgares o tan rupestres como la hipertensión arterial, etcétera, que los vivimos permanentemente. Lo interesante del equipo, además, es que es un equipo transdisciplinario. Ahí no hay nadie que es médico, nadie que es químico, todos son transdisciplinarios de esos problemas. Y ellos hacen cursos sobre eso. Pues parece que algo está cambiando. Pero superar ese rígido paradigma científico tradicional en salud no es solo un asunto de vanidad académica o esnovismo intelectual. Nace de la necesidad, o sea, de la conciencia de que esa monotonía conceptual en la que fuimos formados, que además se asume como única y como universalmente valedera, cada vez tiene menos capacidad
de ayudarnos para hacer lo que hacemos con nuestras poblaciones. Entonces el paradigma de la complejidad aparece como una de las posibilidades de enriquecer este esfuerzo. Y están surgiendo numerosos aportes alrededor de esto que puede ser que lleven a un punto en el cual se produzca, en el concepto de Kuhn, una transformación paradigmática de las ciencias de la salud. Pero puede ser que no. Todo es posible. Sin embargo, mi impresión es que poco a poco va abriéndose camino, una mirada, una forma diferente de entender los objetos con los que trabajamos, y van emergiendo una capacidad mucho más potente de comprenderlos y actuar sobre ellos, ya no para dominarlos, sino para convivir con ellos, convivir con la naturaleza y, bueno, ser parte de ese mundo. Yo no sé si con esto lo he introducido al mundo de la complejidad en salud, pero es bien complejo. Entonces, yo les confieso que esto me ha torturado por más o menos 30 años. Más o menos 30 años. Y he sido parte de un movimiento que hoy está en todos los países de América Latina y tiene gente brillante. Y esa ha sido mi virtud. He tenido la suerte de compartir con gente muy brillante en el continente. Y tal vez la otra, la de escuchar y la de leer. Y entonces he ido aprendiendo, a ganando la idea de que hay que aprender a formularse nuevas preguntas. Aprender a formularse nuevas preguntas que nos ayudarán a buscar nuevas explicaciones. Gracias.